Muy buenas tardes, bienvenidos al octavo día de 31 días de revelación. Es un gusto saludarles, estamos contentos, estamos comenzando la segunda semana de este reto. Les animo a que compartan este video en sus redes sociales, que lo compartan en sus mensajes en las diferentes plataformas, para que de esa manera podamos ser más los que nos unimos a este reto de 31 días de revelación, donde estamos tratando aquellos versículos que suelen ser un poco o un tanto difíciles de interpretar. El día de hoy vamos a ver una de las escenas menos entendida, menos comprendida de las Sagradas Escrituras. Vamos a hablar de la historia de Jefté, que, de acuerdo a lo que dice el texto llanamente, sacrificó a su hija. Sin embargo, comenzamos con un problema escritural porque el libro de Levítico prohibía totalmente a los judíos ese tipo de sacrificios. En Levítico 18:21 dice: no profanarás el nombre de tu Dios, entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloc. Yo, el Señor. Levítico 18:21. ¿Qué fue lo que pasó en esta situación? En realidad sacrificó Jefté a su hija, como en apariencia parece haber sucedido. El día de hoy analizaremos el pasaje que corresponde a esta escena en la Biblia y usaremos la teología y el lenguaje original y el análisis teológico y exegético para tratar de encontrar una respuesta a nuestras dudas en relación a estos versículos. El texto del cual estamos hablando se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 11, y particularmente en el versículo 30 y 31. Dice: y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Tremenda promesa, tremendo compromiso, tremendo pacto de sacrificio que ya de partida era completamente ilegal. Pero analicemos los diferentes aspectos de esta historia para tratar de encontrar una respuesta a la pregunta. ¿Sacrificó Jefté a su hija? El contexto nos plantea a un líder imperfecto en tiempos caóticos. El libro de Jueces se caracteriza por la frase repetida: cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, era una sociedad que no tenía a Dios en cuenta como una norma o como una costumbre arraigada a sus corazones. Por eso la Biblia dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, no tenían en cuenta lo que Dios pensaba o lo que Dios ordenaba. Es decir, este no es un período de obediencia, sino de confusión espiritual. Sin un liderazgo sólido y con un pueblo mezclando, la fe de Jehová o Yahvé con prácticas paganas. Corazones divididos. Por un lado, tratando de servir al Dios vivo; por otro lado, tratando de no olvidarse de las tradiciones que, aunque no venían de orígenes puros, eran sus tradiciones por muchos años. Jefté, aunque es levantado por Dios como libertador, no deja de ser un hijo de ese contexto,
una mezcla de fe verdadera con ideas paganas, como suele suceder hoy en día en muchas iglesias, con personas que no han rendido su vida totalmente al Señor y quieren por un lado seguir lo que la palabra del Señor dice y por otro lado lo que las tradiciones, costumbres y ritos que practicaban antiguamente, ¿verdad? Lo siguen dominando de cierta manera, lo siguen tomando en cuenta. El voto impetuoso de Jueces, capítulo 11, versículo 30 al 31, que dice, una vez más, Jefté hace un voto, que si Dios le da la victoria, en palabras nuestras, ofrecerá en sacrificio a quien primero salga de su casa a recibirlo. Aquí, como les decía al principio, empezamos con problemas teológicos. ¿Cuáles son los problemas teológicos del voto? Que había un mandamiento claramente dicho, claramente entendido por el pueblo, que en Israel no se deberían ofrecer sacrificios humanos, que Dios no pedía ese tipo de voto. Ese voto de parte de Jefté refleja más una superstición y una costumbre pagana que una fe madura. Muestra una comprensión distorsionada de Dios, como si el Señor necesitara ser convencido o manipulado para dar la victoria, algo típico de las religiones paganas. Este punto es clave, porque al final Dios le concede la victoria a Jefté no gracias al voto que hizo, no, gracias a su propósito divino en relación a esta batalla. Pero volvamos a la pregunta que más nos inquieta. ¿Fue realmente sacrificada la hija de Jefté? Hay dos interpretaciones históricas en este sentido. La primera es una interpretación literal, que fue claramente sacrificada. Muchos intérpretes antiguos entendieron que Jefté cumplió literalmente su voto y sacrificó a su hija. El texto dice, hizo con ella conforme al voto que había hecho, en el versículo 39 del capítulo 11 de Jueces. Sin embargo, hay una segunda interpretación alternativa, que tiene que ver más que con la vida misma, con la consagración a una virginidad perpetua. Esta interpretación señala que el énfasis repetido en su virginidad en el versículo 37 al 39 es algo que no podemos dejar de tomar en cuenta. Además, Israel tenía una práctica de dedicar personas al tabernáculo como Samuel, que tenían que vivir total y plenamente todas sus vidas consagrados al Señor. Que el texto además no usa las palabras habituales de sacrificio animal que se usaban, por ejemplo, en el tabernáculo. Según esta postura, la hija de Jefté no muere, sino que queda dedicada al servicio religioso sin casarse, lo cual en la cultura israelita era una tragedia porque de alguna manera se cortaba la línea familiar. A mí me parece que tiene mucho más sentido la segunda opción, porque había un mandamiento claramente establecido que ya leímos que prohibía el sacrificio humano. Dios no pedía ese tipo de sacrificios. Dios no se relacionaba con su pueblo de la misma manera que lo hacían los dioses paganos. Sin embargo, independientemente de lo que pudo haber pasado, aunque, como les decía, me parece que lo que pasó es la opción B, aquí se nos enseña el peligro de hacer votos desde la emoción. Jefté hace un voto basado en miedo, presión y deseo de control. Los votos tomados en momentos de crisis suelen ser imprudentes y dolorosos. Hay decisiones que tomamos apresuradamente en relación a relaciones con otras personas que eventualmente terminan mal, decisiones financieras que nos llevan a la quiebra, decisiones espirituales que al final nos cobran un alto precio,
Y luego descubrimos que este tipo de decisiones y este tipo de promesas fueron hechas desde el impulso, no desde la sabiduría y menos desde la guianza del Espíritu Santo. Hermanos, tengamos claro una cosa. Dios no nos pide votos desesperados. Nos pide obediencia diaria. Dios no quiere que nosotros tomemos el control de las cosas en nuestras manos. Dios quiere que confiemos en su gracia, en su poder y en su misericordia para que Él tome control sobre los acontecimientos a nuestro alrededor. Por otro lado, Dios no negocia con nosotros. El voto de Jefté implica un pensamiento muy humano. Si yo hago esto por Dios, Él hará aquello por mí. ¿Qué es lo que mucha gente cree? Es lo que mucha gente piensa todavía y sigue viviendo bajo ese pensamiento. Si yo soy bueno, entonces Dios hará tal cosa. Si yo soy malo, entonces Dios hará tal cosa, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Ese es un pensamiento muy humano. Dios no trabaja de esa manera. Dios no funciona así. No es un ídolo que lo podamos manipular. No necesita transacciones. Él conoce el futuro y Él es soberano. No opera con un contrato. No, ya Dios proveyó un medio de salvación para nosotros. Ya Dios nos enseñó el camino en la palabra de Dios. Dios actúa por gracia, no por un pacto en el que los seres humanos tengamos que dar algo a cambio. Él dio todo ya para que nosotros alcancemos salvación y guianza espiritual a través de su palabra. Por otro lado, en esta historia aprendemos de una hija mucho más fiel que su padre y de una comprensión espiritual mayor que lo que el padre podía entender. La hija de Jefté es uno de los personajes más nobles de Jueces. Responde con sumisión, con fe y honor, incluso ante el destino más duro. Es una mujer silenciosa, pero llena de dignidad. En un libro donde los hombres fallan constantemente, Dios destaca la fidelidad de una joven de la cual ni siquiera conocemos el nombre. La gracia de Dios es la que rompe votos necios. El Nuevo Testamento nos muestra que Cristo es el fin de los votos imprudentes. Él es el sacrificio perfecto para que nosotros no tengamos que vivir bajo el peso de nuestras promesas rotas o nuestras promesas tontas o apresuradas. No tenemos que doblarle el brazo a Dios. Dios nos amó de pura misericordia y su Hijo Jesucristo hizo todo lo necesario para que nosotros podamos encontrar salvación a través de Él. Si has tomado una decisión equivocada, Dios puede redimirla. Dios puede darte un nuevo comienzo. Dios no te condena por errores impulsivos ni te fuerza a pactar de manera emocional. Jueces 11:30 al 40, ¿verdad? Nos enseña, no está en la Biblia para justificar a Jefté. Ese no es el propósito de esos versículos, ni para glorificar sacrificios, ni para promover la necedad religiosa. Está para recordarnos las siguientes verdades: que hasta los héroes de la fe pueden equivocarse gravemente. Número 2, que decisiones impulsivas pueden destruir lo que amamos. Número 3, que Dios no necesita votos sin corazones obedientes. Que la gracia de Dios siempre es más grande que nuestros errores. Ahora, ¿sacrificó Jefté a su hija? Una lectura inspiradora para un corazón que busca a Dios.
No profanarás el nombre de tu Dios, dice una vez más, entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloc. Dice, yo el Señor. Levítico 18:21. Por lo que esa posibilidad es la menos creíble de todas. Un líder imperfecto en tiempos caóticos. Tengamos cuidado y no caer en ese molde de Jefté. Seamos líderes que entendemos y seamos cristianos que entendemos que la gracia de Dios es gratuita, que no necesitamos pactar para recibir tal o cual bendición. Tengamos cuidado, eso es manipulación de la ambición humana de la que muchos se aprovechan para quitarle a los incautos las bendiciones que Dios le dio. Jefté prometió sin pensar. Por eso debemos tener cuidado con los votos nacidos del impulso. Jefté prometió sin pensar. Nosotros a veces decidimos sin orar. Él habló desde el miedo. Nosotros actuamos desde la ansiedad y luego descubrimos el peso de nuestras palabras. Dios no nos pide votos desesperados, nos pide obediencia diaria. Dios no negocia, Él nos ama. El voto de Jefté lleva este pensamiento. Si yo hago esto por Dios, entonces Él hará aquello por mí. Pero Dios no funciona así. Él no es Moloc. No necesita ser convencido, no firma contratos, no responde a transacciones. Dios actúa por gracia y esa verdad libera. Aleluya. Así que no tenemos que hacer pactos desesperados para que Dios nos escuche. Dice la Escritura, acercaos confiadamente al trono de la gracia, donde encontraremos pronto y eficaz socorro a nuestras necesidades.